Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos a este su espacio Diálogos Julián Ballén, donde seguimos cada semana haciendo un poco de rebeldía hacia los sistemas que nos contienen de consumo y producción, de ir por la vida simplemente tomando lo que se nos da y no buscando lo que realmente conecta con nosotros. Y en esta búsqueda de construcción conceptual de nuestra propia identidad, encontramos temas que definitivamente pasamos por alto y obviamos la gran importancia que tienen. Estos temas como lo que sentimos, lo que nos atañe en nuestra mente, pero más en nuestro corazón, y que a veces por no obedecer precisamente las dinámicas que se dan en la sociedad de hoy, tendemos a reprimir, digamos, estas emociones, incluso cuando son problemáticas y no las trabajamos. De eso vamos a hablar hoy. Mi padre, la muerte y yo es un libro que busca explorar la necesidad de resolver con nosotros mismos esas necesidades, digamos, esas controversias emocionales que muchas veces tenemos y que se empiezan a cultivar dentro de nosotros como si fuera una larva, ¿cierto? Hasta llegar a ser algo que cuando nazca definitivamente tal vez no podemos manejar. Para eso tenemos hoy un gran invitado. Él es el escritor y psicólogo Harvey Medina. Él viene de la ciudad de Tuluá, donde vive, un palmireño. Harvey, ¿cómo estás? Hola Julián, buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, Harvey, eh, tu libro, Mi padre, la muerte y yo, es un libro que inicié a leer hace poco y que definitivamente ha tocado muchas fibras dentro de mi emoción. Incluso en mí, que soy una persona que está muy habituado a leer más libros de academia y que de pronto he tenido muy olvidado la importancia de leer literatura, porque pienso que a través de la literatura nos conectamos emocionalmente y eso hace parte de lo que nos constituye como seres humanos, el saber que tenemos unas emociones y que aunque la razón es una herramienta para poder atravesar esas emociones o poder subsistir con ellas, definitivamente no tenemos la forma de decidir no tenerlas, ¿cierto? O no tenemos la forma de decidir no emocionarnos ante diferentes estímulos externos. Quiero que nos cuentes un poquito por qué decides escribir este libro y cómo fue el proceso para llegar a obtenerlo. Bueno, inicialmente el libro nace como parte de mi proceso terapéutico con la muerte de mi papá. eh, y nace dentro de ese marco, dentro de ese esquema de terapia. Eh, Cuando yo me gradúo de la universidad como psicólogo me doy cuenta de que realmente la terapia en sí misma es insuficiente y que no abarca de pronto muchos aspectos a los que uno como terapeuta quisiera llegar. Eh, de hecho, la terapia es tan insuficiente que no llega ni siquiera a todas las personas. Colombia es un país donde emocionalmente está falto de educación emocional. Entonces, eh, en vista de esa necesidad y de saber de que el ejercicio de la escritura me funcionó a mí dentro de mi proceso terapéutico, dentro de mi proceso de resolución del duelo de la muerte de mi papá, nace la idea de construir un texto Ujú. que a través de sus personajes logre captar la atención de los lectores y que puedan a través de la historia del personaje desarrollar de cierta manera su proceso de duelo. Digamos que el libro en sí solo no, no cumple los requisitos de una terapia terapéutica, pero digamos que sí da ese paso o da ese acercamiento de pronto a reconocer que emocionalmente necesitamos resolver ciertas situaciones, ciertos aspectos de nuestra vida que de pronto no están muy claros. Eh, entonces, este libro ayuda de cierta manera a acercarnos un poquito, a reconectarnos nuevamente con nuestra parte emocional y a reconocer ciertas, de pronto, falencias dentro de nuestro desarrollo emocional que de pronto no tenemos muy claro en nuestra cotidianidad. Harvey, ¿cómo ayuda eso que nos decías, eh, el acto de escribir a conocernos mejor, a interpretar mejor lo que sentimos? Solamente es escribir, también leer la literatura en general. ¿Cómo obtenemos de la escritura y la lectura herramientas para poder llevar una mejor calidad de vida a nivel emocional?
Bueno, lo que pasa es que tú, dentro de la lectura, tú puedes identificarte con personajes, ¿ya? Entonces, ese proceso empático natural que tenemos como seres humanos, entonces te da la facilidad de reconocerte de cierta manera en ciertos aspectos con algún personaje específico dentro de la lectura, no necesariamente de mi libro, sino en general, Ujú. de muchos libros. Reconocer de pronto, digamos, mi relación con mis amigos o con mi pareja o con muchas historias. Uno logra muchas veces eh, encauzar su vida personal con los aspectos de De los o las personajes características del de libro. algún personaje, exactamente. Y dentro de la escritura, eso en cuanto a la lectura. En cuanto a la escritura, funciona como terapia porque te permite a ti mirarte de otras perspectivas, ¿ya? Entonces tú te puedes decir a ti mismo las palabras que de pronto no te puedes decir en voz alta, entonces nace como una herramienta terapéutica, como una herramienta de ayuda dentro del proceso terapéutico. Tú puedes escribirle una carta a esa persona que ya no está como forma de desahogo, puedes decirle, escribir las palabras que no eres capaz de decirle frente a una persona, entonces la escritura se vuelve como una fuente de liberación de todas esas palabras, porque en sí, de todas maneras, las emociones son palabras que no se dicen. Entonces, la escritura funciona de esa manera. Escribes, vas relatando las cosas que no eres capaz de transmitir verbalmente, entonces sirve como una herramienta terapéutica porque te ayuda a liberarte de toda esa carga y de todo eso que tienes ahí, del nudo en la garganta, de todas esas cosas que no puedes ir diciendo. Me parece muy curioso que yo siempre he visto la filosofía precisamente como una herramienta que me permite comprender. Eh, Haciendo un símil, como si nuestra mente fuera una caja donde colocamos conceptos que vendrían siendo, digamos, herramientas que nos permiten construir pensamientos, ¿cierto? Eh, si nuestra caja es pequeña, vamos a tener una interpretación más pequeña del mundo, de lo otro, de las otras personas, de nuestros contextos. Vamos a tener interpretaciones pequeñas de todo. ¿Pequeñas en qué sentido? En que tal vez vamos a tener cosas que sentimos o cosas que percibimos del mundo de las cuales no tenemos conceptos para mencionar porque todavía no nos hemos acercado a esos conceptos a través del lenguaje. Entonces la filosofía para mí siempre ha sido esa herramienta que me permite ampliar mi caja conceptual para poder acercarme más a la realidad que estoy viviendo. Algo así es lo que también interpreto de lo que me estás diciendo, que puede ser el uso de la escritura como un medio para ampliar mi caja conceptual, mi caja de pensamientos y de alguna u otra forma, al tratar de expresarlo, voy construyendo conceptos que me permiten a su vez comprenderme más como individuo, como persona, como ser sintiente. Sí, sí, exactamente. Sí, es que a través de la escritura, como te decía, muchas veces uno no se expresa emocionalmente porque ni siquiera sabe cómo hacerlo. Ujú. En una conversación que tenía en la Universidad del Valle respecto al mismo tema del libro, eh, se decía que, por ejemplo, a nosotros como hombres, por lo general en algunas familias le dicen, es que usted no puede llorar porque usted es hombre, Ujú. es que los hombres no lloran. Entonces desde ahí ya te están privando esa expresión emocional y ya luego crece ese adulto al que le han privado de expresarse emocionalmente y cuando ya entre, digámoslo así, de pronto en una relación de pareja no sabe cómo decirle a esa persona que la quiere y sus formas de interactuar emocionalmente hablando pues no van a ser las más adecuadas porque pues desde pequeño siempre ha estado limitado, siempre ha estado cercenado esa forma de expresarse libremente sus emociones y demás. Nos obligan a tener una torpeza emocional. Exactamente. Sabes, ahora que mencionas el tema, yo a veces menciono esto en algunas conferencias y hay personas que alzan un grito en el cielo, pero creo que lo que voy a decir hay que saber contextualizarlo, por favor. El machismo ha hecho tanto daño a las mujeres como a los hombres. Justamente aquí en el departamento del Quindío, no conozco los indicadores del Valle, pero aquí en el departamento del Quindío es mayor el índice y la tasa de suicidios en hombres que en mujeres. Si bien el machismo ha sido
lo podemos denominar como una doctrina de pensamiento no razonada. Ha sido una doctrina de pensamiento instaurada en el miedo que viene desde épocas y épocas en la antigüedad, ¿cierto? Hemos atravesado desde la Grecia antigua hasta la Edad Media los procesos de construcción de doctrinas religiosas, donde principalmente las personas más críticas de estos sistemas eran las mujeres y por eso se les cercenaba estos espacios de conocimiento. Entonces el machismo se ha generado como una ola de miedo hacia la razón y la, digamos, la capacidad de interacción emocional que tienen las mujeres, que al fin de la época contemporánea a los hombres se nos invita a separarnos por completo de esa emocionalidad, ¿cierto? Tú lo decías, es que el hombre no llora, pero también entonces se nos obliga a pensarnos como fuertes, se nos obliga a pensarnos como proveedores, se nos obliga a pensarnos como protectores. Hey, pero es que si yo no me siento una persona protectora, yo antes quiero que me protejan, no, pero es que eres hombre, tú eres el que debe llevar las riendas de la casa, tú eres el que debe tomar las decisiones, etcétera, etcétera. Y siento que eso ha generado una carga emocional tan grande que finalmente las personas, muchos hombres, muchas personas terminan por irse voluntariamente de sus vidas, ¿cierto? De tomar la decisión fatal porque desde pequeños nos están inculcando que no debemos gestionar nuestras emociones, sino que por el contrario, no debemos sentir. Como Mi padre, la muerte y yo, que además de ser el nombre del libro, es el nombre de uno de los capítulos o cuentos. Antes de preguntarte cómo Mi padre, la muerte y yo nos invita a que los hombres también aceptemos que tenemos emociones muy importantes que debemos trabajar, que debemos aceptar y que debemos revisarlas desde una sensibilidad. ¿Cómo es la distribución que tienes en el libro y cómo cada uno de esos cuentos, capítulos o pequeñas construcciones literarias que están dentro de él llevan una lógica para hacernos precisamente construir una sensibilidad? El libro arranca con el relato personal, ¿ya? Que hace parte, que en ese primer relato hay tanto ficción como realidad, eh, y es el que le da el nombre al libro y es el que considero más importante porque eh, por lo general los hombres solemos conflictuar o tener relaciones conflictivas con nuestro padre. Por lo general la hija se lleva bien con el padre y tiene conflictos con la mamá y en el varón es totalmente lo contrario. Y pues ahí ya hablaríamos Complejos de de un Edipo y complejo de Edipo, complejo Ujú. de Electra y demás. Está listo. Pero más que de pronto llevar un hilo conductor, en el libro que esté específicamente apuntado hacia que los hombres también tienen una emocionalidad, pues si tú te fijas en los relatos hay unos en los que la perspectiva está creada desde la mujer o Ajá, desde el diálogo entre dos hermanas. sí. Entonces trato de abarcar de manera conceptual lo que representa la pérdida de un ser querido, ¿ya? Más que de pronto enfocarse o a hombres o a Ajá, mujeres. claro. Esa parte otra parte que quería resaltar también dentro del libro es la necesidad que deberíamos tener de perdonar a tiempo. Yo lo digo como necesidad porque en muchos casos que me han llegado y que hicieron parte de la construcción del libro, se da cuenta uno de que lo que mayormente queda después de la pérdida de una persona que uno quiere, de una persona que uno tiene, a la que uno le tiene mucho cariño, afecto, amor, como lo quieras llamar, es remordimiento. Ya, es que yo estaba peleado con él o con ella cuando pasó, es que esto, es que no le dije esto, es que no le dije lo otro, no le demostré que lo quería o que la quería lo suficiente. Entonces hay un sentimiento de remordimiento. Entonces, mm, parte de lo que yo quiero expresar en el libro es esa reconciliación que deberíamos tener primero con nosotros mismos, ya, perdonarnos a nosotros mismos por las cosas que, bueno, eso ya será, digamos que cada quien y de ahí empezar a perdonarnos con el entorno inmediato, con nuestra familia, ya saber si la discusión realmente fue lo suficientemente grave como para dejarnos de hablar, que a mí el negarle el diálogo a una persona me parece una cosa loquísima, o sea, no volverle a hablar a una persona por una incompatibilidad de caracteres o por un malentendido, no volverse a dirigir la palabra, eso me parece a mí terrible. Entonces,
esa es como el objetivo que tengo yo o que tengo yo con el libro y es lograr que el lector logre reconciliarse con su entorno, ya, que ¿Cómo puede dar los primeros pasos una persona para entender lo que siente y poder determinar si es necesario perdonarse a sí mismo o no, si a priori de pronto ni siquiera comprende qué es lo que está sintiendo? pues a mí me pasó con el tema de la lectura. Yo creo que cuando leía determinados textos, en especial uno de Borges, que habla sobre la vejez, me di cuenta de que habían ciertas cosas que yo no había subsanado. Entonces yo creo que Ujú. cuando tú tocas un tema y emocionalmente te sientes afligido, emocionalmente te sientes tocado, es porque hay algo que trabajar. Si tú puedes hablar de lo que te pasó sin llorar es porque, o sin sentirte incómodo, que no te genere incomodidad, es porque el tema está subsanado. Mientras te genere incomodidad es porque hay algo que no has dicho, hay algo que todavía no es expresado y que es necesario resolver. Entonces yo creo que esa es como la primera alarma, darnos cuenta emocionalmente qué nos causa incomodidad y mirar en pos de eso cómo resolverlo. Listo, es en un primer momento. Y en un segundo momento, ¿cuál es la función, el papel o la importancia de la familia en este proceso? Pues es que todo nace de la familia, Juli. O sea, eh, de la familia nacen tanto las buenas personas como las malas personas porque todos venimos de una familia, de un papá o una mamá que se pusieron de acuerdo para procrear una vida. Muchas veces de pronto no se ponen de acuerdo para terminar de educar Ujú. el niño o la niña, pero al final de cuentas son dos personas que se ponen de acuerdo, ¿ya? Mm, la familia es el pilar más importante en la educación de un niño y en general de una persona, pues es que nuestra adultez es el reflejo de nuestra infancia. Entonces, yo creo que es el pilar fundamental, la buena relación que uno pueda tener con sus papás, con sus hermanos y con los familiares cercanos, ¿ya? Con abuelos, tíos, primos y demás. Pues es que para empezar no hay necesidad de estar conflictuados con nadie, Ujú. pero principalmente papá, mamá, hermanos, pues el que sea hijo único, pues papá y mamá, pero estar reconciliados y saber que ese es su pilar de apoyo y su primer terapeuta, digámoslo así, ya. Si tú no tienes la confianza para comentarle a la persona a tu progenitor o a tu progenitora, de qué emocionalmente, qué te está pasando, cómo te sientes, pues entonces a quién se lo vas a contar. Y quién mejor que una madre o que un padre para dar un consejo, para dar una recomendación de cómo llevar cierta situación, ¿no? Que sea particular de cada quien y no ir a buscar un consejo, una recomendación externa que por lo general son las que ¿Por qué, son los malos consejos. por qué cree que eso pasa? Yo veo muy generalizado que la mayoría de estudiantes o amigos que están más jóvenes no sienten esa compatibilidad con sus padres, sino que siempre buscan contarle sus cosas, sus emociones, sus actos o hechos más bien a su grupo de amigos, pero siento que nunca hay una interacción real de confianza con sus figuras maternas o paternas. Por qué será que eso se da? No sé si solamente en la época en la que estamos viviendo o se ha venido dando históricamente. Pues es que es precisamente por lo que estamos hablando ahorita, por las barreras que dentro de la educación se dan a nivel emocional. Si a mi papá lo educaron para que no expresara sus emociones y yo de niño me caigo y me raspo en la rodilla y no llore, que los hombres no lloran, entonces ¿con qué seguridad yo luego le voy a decir a mi papá, no, es que Me siento me triste. siento Ajá. triste o hay algo en mí que está cambiando? Pues es que la adolescencia por lo general, cuando tú dices estudiantes, la adolescencia es una etapa crítica. De Ya, adolecer. sí, exactamente. De hecho, la adolescencia viene de adolecer. Entonces, si no hay la confianza para uno dirigirse al papá o a la mamá y decirle, es que yo me siento triste. No sé si tú de pronto has visto algo que me lo enviaron, decía, cuando yo me siento triste, la reacción de mi mamá. Y entonces el joven se acerca a la mamá y le dice, mamá, es que me siento triste. Y ella le dice, eso es falta de oficio, vaya, póngase a barrer. ¿Sí Ajá. me entiendes? Entonces no hay una buena comunicación, no hay como esa relevancia de por qué te sientes triste, cuéntame qué te pasa. Los papás de pronto no entienden de que el hijo es un universo independiente.
¿ya? Entonces, dentro del hogar se suele tener la idea de que la emoción es pareja. Si yo estoy bien, todos estamos bien, y si yo estoy mal, todos estamos mal. Cuando estaba pequeño, ahora que recuerdo, mi mamá solía decir, hijos, pónganse en un saco que tengo frío. ¿Sí? Entonces nos pensamos la familia comunidad y pienso que ni siquiera es culpa de los padres, ¿cierto? Porque incluso ellos son víctimas de la crianza que les dieron y los abuelos tampoco son culpables porque son víctimas de la historia que les dieron. Entonces, pienso que definitivamente lo primero es no buscar culpables, sino comprender que cada uno somos el resultado de las dinámicas que ocurren a nuestro alrededor. Sartre, Orsart, eh, decía que debemos hacer lo que podamos con lo que hicieron de nosotros, ¿cierto? Entonces, entender que ya hicieron algo de nosotros, nuestra historia personal, nuestra familia, nuestra cultura, nuestros amigos, el país donde nacimos, ya determina alguna de las características que tenemos nosotros, pero no determina de manera absoluta el tipo de persona que vamos a ser, sino que desde ahí, desde ese punto de partida, desde la comprensión de esos primeros contextos, puedo empezar a construir mi identidad desde precisamente esa aceptación. Y esto me lleva a la tercera variable. Ya hablamos la primera variable que sería cómo comprender mis emociones, cómo gestionarlas, darle la importancia que tienen, cómo comprender mi entorno inmediato que sería mi familia, y no buscar culpables en sus comportamientos, sino más bien buscar empatía y comprensión del por qué ellos muchas veces parecen no comprender temas básicos de incluso del comportamiento humano, pero es que también debemos entender que son hijos de otras épocas, ¿cierto? Y la tercera variable sería los contextos culturales en los que nos desenvolvemos nosotros. Y pienso que el libro toma de una manera muy sutil y respetuosa los contextos de nuestro país, que para nadie creería yo que es un secreto, que es un país que ha sido teñido por la violencia durante muchos años, y siento que utilizas un concepto que termina siendo polivalente en el libro, eh, que puede estar o no explícito, pero que siempre está implícito, y es el concepto de sangre. Sangre como representación de la violencia, de incluso en algunos momentos casi de escasez que se puede percibir en la normalidad de la sociedad latinoamericana, de una violencia sistémica, cultural y normalizada que hemos tenido históricamente a través de un conflicto armado que ha hecho grandes daños, no solamente de forma directa en la vida de las personas, sino de forma histórica, casi que insensibilizándonos ante muchos hechos, ¿cierto? Pero ese concepto de sangre también lo podemos interpretar como el vínculo familiar, esos lazos que son más fuertes que los culturales, esos lazos que son precisamente como el lazo de un hermano, ¿cierto? El lazo con mi madre, el lazo con mi abuela, esos lazos que parece que fueran los que nos sostienen en, digamos, en un mar de incertidumbre y de desconocimiento que a veces se tornan todos los hechos que nos envuelven y que muchas veces no comprendemos. ¿Por qué me pasa esto a mí y no a otro? ¿Por qué me está ocurriendo esto que yo no entiendo, ¿cierto? Entonces, digamos, esta importancia que le das a los contextos culturales, eh, vienen de algunas experiencias personales. Veo que también mezclas literatura con historia tuya. ¿En qué momento decides mezclar o hacer esa, digamos, esa equivalencia entre ambos mundos para dar cuenta de lo que sucede realmente en los contextos que vivimos en nuestra realidad? Bueno, respecto a a la contextualización, sí, yo creo que es inevitable no contar una historia en Colombia y que no se mencione la violencia. Sin embargo, yo no quería que fuera el eje Total. del libro ni de ningún relato, y por eso en el relato en el que se toca el tema del conflicto armado trato
de restarle la importancia que siempre se le dan en otras novelas, en series de televisión y demás, y le pongo esas palabras mágicas ahí como para restarle como esa importancia a lo que... Una atenuación retórica que Sí, llamamos como, nosotros. como restarle esa gravedad al asunto y que que el texto se centre más en la historia de los personajes, en lo que, en Ujú. la emocionalidad de los personajes. Em, Eso por, por ese lado del contexto social. ¿Cuál fue la otra pregunta? Sí, como para dar cuenta de ese contexto, veo que haces una sinergia entre el género narrativo y la historia personal. Sí, mira, yo en la construcción de los relatos, el primero era inevitable que no tuviera de pronto partes de mi vida personal. Sin embargo, yo creo que la construcción de los personajes también se da, y es ficción y realidad en la medida del lector, ¿ya? Porque, por ejemplo, las personas que hayan perdido a un papá, pues va a ser un relato real, pero las Ujú. personas que todavía tengan su papá vivo, pues va a ser un relato de ficción. Entonces, digamos que en la construcción de los personajes y en general del libro, pues no me limité como a decir esto real, esto ficticio, sino que simplemente sabía qué quería contar en la historia, cuál era el objetivo emocional de la historia, y si hubieron matices personales, pues se fueron allí mezclados con la ficción y con la construcción de los personajes y demás. De todas maneras, pues yo considero de que todo ya está escrito, ¿no? Nosotros Ujú. somos o hablamos ya el eco de las palabras que ya se dijeron. Entonces, Sabes que yo siempre he tenido la percepción, la perspectiva, que cualquier modo de expresión siempre lleva parte de nosotros en él. sí. Si es incluso una pintura, una canción, unas palabras escritas, unas palabras dichas, en todo momento se nota la presencia de nosotros en cada acto que cometemos o en cada hecho que hemos presenciado, ¿cierto? Entonces, aunque las palabras ya estén dispuestas a través del lenguaje, pienso que los silogismos que hacemos, las formas de interpretar la realidad, lo que soñamos con esta realidad, el uso que le queremos dar al lenguaje, siempre es personal, siempre es propio, entonces siempre va a estar permeado de esa intencionalidad que al fin de cuentas es lo que siempre podemos valorar de gratificante en los medios de expresión, ¿no? La intencionalidad que buscamos con lo que expresamos. Sí, igual, por ejemplo, el libro está construido de la manera en que a mí me gusta leer, Ujú. ¿ya? O sea, yo el libro lo escribí pensando en qué me gusta a mí leer, ¿ya? Cómo me gusta a mí encontrarme una historia, que me cuenten una historia, cómo me gusta a mí encontrar un libro que esté construido, así mismo lo escribí, ¿ya? Entonces, la construcción del libro está basada en mi gusto literario. Entonces, solo ya desde ahí una huella Una personal. imprenta, claro que sí. Bueno, Harvey, muchas gracias por este primer momento. Vamos a un pequeño corto y ya volvemos. Estás escuchando Diálogos y Saber Podcast. Hola, hola, hola. Volvimos. En el ejercicio literario hablamos de las improntas personales que siempre dejamos ahí, como unas huellas no voluntarias a veces sí, como unas firmas con lapicero sin tinta, ¿cierto? Harvey es psicólogo. Yo quisiera saber si en la construcción de la narrativa pensaste en algunos cimientos conceptuales desde tu área del saber y estudio del conocimiento que pretendieran reforzar precisamente la idea del libro, que es reconciliarnos con nuestras cargas emocionales. Sí, como yo te decía, el primer relato, que es el que tiene el título del libro, pues nace como un ejercicio terapéutico. Mm, En esa construcción, basado en esa construcción, se construyen los demás relatos. ¿Ya? O sea, si hay un componente, no, la palabra no sería terapéutico, pero digamos que si hay un componente
del ejercicio como tal de psicólogo en la Ujú. construcción de los personajes y sobre todo la historia. El objetivo es generar la empatía necesaria con el lector y que haya una identificación. Obviamente esto va a ocurrir en la medida en la que tu situación personal sea medianamente cercana o parecida a la del personaje, ¿no? Ok. Es difícil que tú te identifiques con algo que no te ha pasado nunca, ya. Pero igual, aunque no me haya pasado, siento que el concepto fundamental que estás trabajando en lo que me has contestado es la empatía. Y siento que para tener empatía ni siquiera hay que haber sentido el mismo dolor, sino comprender que puedes tener un dolor diferente al mío y que es igual de importante. A mí, por ejemplo, me pasó que he tenido la gran fortuna de tener un padre maravilloso y al día de hoy todavía juego fútbol con él. Todos los domingos nos vamos a jugar fútbol, hacemos eh, concurso de dominadas los dos, mejor dicho. Y entonces no siento el dolor de la pérdida del padre, de la ausencia del padre, pero me puedo conectar perfectamente a nivel emocional con el personaje. ¿Por qué? Porque siento que es un ser humano y siento que dentro de su devenir de emociones precisamente puede carecer de eso que yo he tenido la fortuna de poder percibir y de poder disfrutar, que ha sido la compañía de un padre. Entonces pienso, hey, si yo no lo tuviera, me sentiría muy mal. Si yo estuviera pasando por esto, me sentiría muy mal. Entonces mira que ni siquiera necesitamos que alguien esté pasando por algo parecido a nosotros, sino que desde nuestros privilegios también podemos comprender el dolor del otro. Sí, mira que a mí me pasó algo y es que una persona que compró el libro, pues lo leyó y digamos que el comentario me llegó de que esa persona todavía tiene su papá todavía vivo, pero siente que no ha pasado el tiempo suficiente con él. Entonces dijo que a raíz de la lectura del libro se dio cuenta de que uno de sus objetivos de ahora en adelante es pasar todo el tiempo que pueda con su papá, porque no sabe cuánto tiempo lo va a tener. Ujú. Entonces sí, claro, una identificación o una empatía con lo que se está leyendo, con el personaje, bien sea por lo que tú estás diciendo, desde el privilegio entiendes la posición del otro y ahí volvemos a tocar el tema de la empatía, o si has pasado por una situación igual, pues sabes qué tan dolorosa es, o para evitar de que una vez falte esa persona que quieras, no exista el remordimiento, pues entonces tratar de aprovechar el tiempo que lo tienes todavía. Yo quisiera que de pronto nos mencionaras algo sobre la empatía. Hay personas que dicen, ah, es que eso no me está pasando, a mí no me importa, ¿cierto? Ay, es que tenemos violencia en X región. Ah, bueno, pues qué pesar, pero eso no es conmigo, a mí no me importa. Yo, sin ser psicólogo, pienso que es una forma de miedo y de bloquear tal vez la incertidumbre de sentir un dolor. ¿Cómo podemos promover empatía en las personas? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Cómo podemos entendernos mejor como seres humanos para poder sentir empatía con alguien? Es complicado, digamos, uno no... yo creo que es inevitable uno no sentir empatía. Yo creo que es una persona que diga, no, es que yo no siento nada por lo que le pase a los demás. Yo creo que eso es falso. O sea, todos tenemos en menor o mayor cantidad algún rasgo de empatía con el otro. Pero lo que pasa es que el mismo sistema social lo hace a uno y pensar solamente en lo propio, en lo de uno, Ujú. y se vivió, digamos, en la pandemia. Mucha gente se encerró en sus casas y muchas veces le dio la espalda hasta a sus propios familiares. O, por ejemplo, en los edificios que el personal médico llegaba y la gente, en lugar de estar agradecida porque están haciendo una labor en pos del bienestar colectivo, no, entonces les querían negar incluso la entrada al personal, a las personas que trabajan en clínicas y demás, Ujú. negarle la entrada a su propia casa. Entonces le meten a uno como la psicología del terror y buscan la manera de diseminarnos como grupo y de que cada uno esté solamente enfocado en lo suyo y que se mate por lo suyo y le restan importancia a la colectividad, pero yo creo que pues es que incluso la palabra sociedad nos agrupa. ¿Ya? Si nosotros queremos lograr algo, como sociedad tenemos que trabajar en equipo, si no, pues no hay forma y la mejor manera
desarrollar empatía en los demás, yo creo que desde la academia es la mejor manera, eh, grupos, desde la parte, desde los docentes. Hubo a mí algo que, que me atravesó completamente, más de lo que ha hecho la academia, más de lo que ha hecho la literatura, y es que escribiste: a la aguda mirada de mi hija Mara, que en su inocencia puedo ver más allá de la tierra. ¿Qué significa esta frase, Harvey? Es que en ese relato aparecen eh, las personas de blanco y aparecen los enfermeros, que son los que están dándole auxilio pues al personaje, ¿no? A la otra niña que está ahí en el relato. Esas personas de blanco son personas que solamente ve la niña, ¿ya? Ok, Entonces, lo coloqué ahí para seguir marcando de todas maneras esa idea de la infancia, ¿no? De que ujú, a pesar de que el relato está, en el relato se lo está narrando una niña, que no se pierda esa característica de la infancia y es el poder de la imaginación. Entonces ella ok. veía a su hermana rodeada de personas de blanco. No sabe qué es, simplemente los denomina personas de blanco. Y esa dedicatoria a mi hija es porque cuando ella estaba pequeña, nosotros vivíamos en una casa de campo, sí, una casa de campo, y ella siempre se levantaba a la madrugada llorando. Entonces, yo iba por ella, la traía para el cuarto de nosotros a que se calmara. Pero en una de esas noches le digo yo, pues me da por cuestionarla, y le digo yo, mi amor, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué estás llorando? Me dice, papá, es que esa señora no me deja dormir. Oh, por Dios. Entonces, pues valientemente yo cargué Ajá. a mi niña y corrí hasta, Valientemente corrimos juntos. sí, exactamente, corrí hasta la habitación. Entonces, para mí fue como un argumento que ella de pronto, no sé, no, en su imaginación o que ella utilizó como recurso para justificar de que papá, es que si yo le digo a mi papá que hay Necesito alguien, atención. sí, exacto, que hay alguien que no me deja dormir, pues él me va a dar la atención que yo necesito. Pero pues lastimosamente eso no se puede comprobar, ¿no? O sea, Ujú. no hay forma de yo decir que es verídico, que ella lo inventó, que es verídico, que ella sí vio a alguien ahí. Además porque yo cerré los ojos y corrí. Entonces no hay forma de verificar eso. Y quise utilizar ese recurso en la construcción de la historia también como para remarcar un poquito lo que es la infancia y lo que es la imaginación que tienen los niños en esta etapa. Los niños que definitivamente forjan gran parte de su carácter a través de la figura de la madre y el padre, ¿no? En psicoanálisis generalmente se propone que las ideas de ley o de normatividad las adoptamos del padre, y las ideas de deseo, de lo que debemos ser como seres humanos, las adoptamos de la madre, ¿cierto? Lo que llamamos el super yo en la teoría freudiana. Al estar ausente la figura del padre, ¿cómo repercute eso en lo que es la construcción de un Harvey adulto? Bueno, pues aquí me ibas a hacer la pregunta abierta y yo dije, ahí sí es difícil yo contestarte. Pero bueno, en lo que a mí respecta, mi papá murió cuando yo tenía 17 años, ya, en una etapa crítica, ¿no? Ya todavía adolescente. Eh, no solamente eso, sino que también me tocó ser el terapeuta de mi mamá, Ujú. ya, y reprimir todo ese duelo, porque si mi mamá estaba descompuesta emocionalmente, pues yo no podía a la parir con ella, porque ¿quién nos da consuelo a los dos? Ajá. ¿Ya? Yo creo que uno nunca deja de necesitar. O sea, no hay día o no hay forma en la que yo pase un día en el que no diga cómo hubiera sido mi vida si mi papá todavía estuviera. ¿Sí me entiendes? O sea, no hay forma de evitar hacer ese comparativo así vivo si no está, cómo hubiera sido si está. ¿Ya? ¿Qué le marca la diferencia? Pues que hay una etapa de sanación de todo ese proceso, de Ujú. entender que la muerte pues, es un proceso natural al que todo nos llega, algunos más pronto que a otros. Sin embargo, pues, ¿quién determina cuándo es pronto y cuándo no? Eh, pero yo creo que incluso
hasta la actualidad, mi papá de cierta manera me sigue educando y me sigue llevando a donde yo necesito. No como yo quisiera, porque pues lo que yo quisiera es que estuviera vivo, Ujú. pero me sigue llevando. Muestra de eso está el hecho de que tú y yo estamos conversando aquí hoy. Tal vez si mi papá estuviera vivo, muy probablemente yo hubiera estudiado otra carrera, probablemente no hubiera escrito el libro, o si Ujú. lo hubiera escrito de otra cosa totalmente diferente. Entonces, aunque ya no está, sigue estando, de cierta manera, De, de todas las maneras. de todas las maneras. Para ir finalizando, Harvey, pienso que ha quedado muy claro en las etapas en las que hemos ido conversando que el primer momento es comprenderme, comprender mis emociones, comprender esas emociones en unos entornos familiares, comprender a mis familiares, comprender que ellos no son culpables de las conductas que tienen, sino que muchas veces son víctimas de historicidad, de actos ajenos, de culturas antiguas que ya no son las nuestras, etcétera. Vemos que es una larga cadena. Entender eso entre los contextos nacionales o territoriales que a su vez aunan los esfuerzos de remarcar esas conductas que a veces pareciera que se salen de todo entendimiento. Pero de todo esto llegó a un concepto y no sé si es correcto, pero llegó a la angustia. No sé si es angustia previo al duelo o es el duelo. Quisiera en un primer momento si podemos diferenciar la angustia y el duelo y definitivamente en el mensaje que se pretende proyectar para no contar la historia, para que compren el libro y se lo lean, ¿cómo podemos transitar la angustia y cómo podemos transitar el duelo entendiendo lo que es cada uno de ellos? Bueno, allí lo primero que hay que entender es que las emociones en cada ser humano son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, pero partiendo desde la angustia, pues es que es enfrentarnos a algo que no conocemos, ¿ya? Ok. Eh, por ejemplo, tú no sabes qué es la vida sin tu papá en la actualidad, Ujú. ¿ya? Entonces, en el momento en el que te toca enfrentarlo igual, por muy adulto que estés, de todas maneras no vas a dejar de sentir angustia y de sentir que pronto no es justo el momento en el que pasó. La angustia sería como previo a que pase o después de que pase, En el momento, o sea, justo sí. ahí. De hecho, en el libro hay una parte que dice que el dolor de la persona que se muere no está cuando uno lo entierra, sino en lo sucesivo. Ya, cuando pasan los días y cuando tú necesitas un consejo y la persona que te lo tiene que dar o que te lo debería dar no está, Eso. cuando crees que escuchas la voz y resulta de que es tu imaginación que te está mal jugando una broma, eh, cuando uno quiere tener la presencia de esa persona y no está. Entonces yo creo que es posterior a la partida de la persona y que se vive todo este momento de angustia, ¿no? Como la imposibilidad de poder subsanar una necesidad de interacción con la persona. Sí, claro, además pues lo que pasa es que la muerte es algo irreversible, o sea, no hay forma en la que tú puedas devolverte y una segunda oportunidad, un minuto más, o sea, no, es que no hay tiempo, es demasiado determinante, demasiado Ujú. eh, tajante, cortante, o sea, no hay forma de vos pedirle 30 segundos más. Es un cambio de paradigma inmediato. Sí, claro. Y el duelo. El proceso de duelo, ese sí es singular, o sea, ese ya es de cada persona. Ok. Ya, en mi caso, como te digo, yo con 17 años no pude vivir en su tiempo el duelo de mi papá porque me hice cargo emocionalmente de mi mamá, ¿ya? Y ya una vez mi mamá había pasado su proceso de duelo, había llorado lo suficiente, se había aislado lo necesario, y que ella ya estaba recuperada en sí misma, y muchos años después fue que yo vine a realizar mi proceso de duelo, empezando por reconocer precisamente lo que hablamos ahora de que los hombres no lloran. ¿Ya? Ujú. ¿Cómo te sientas tú a llorar porque tu papá te hace falta con 19 años o con 20? ¿Sí, sí me hago entender? O con Entonces, 30. o con 30, en el contexto es difícil.
Entonces, ese proceso de duelo ya es personal, ¿sí me entiendes? Ya la forma en la que se asume, la forma en la que se vive y en la forma en la que cada quien le da dando solución a sus procesos de duelo, eso sí ya es parte de cada persona. Bueno, Harvey, te dejo un espacio libre para que nos regales a los que nos están viendo y escuchando a través de la emisora 92.1 FM y a través de YouTube y Facebook, que nos dejes unas palabras a tu libre albedrío sobre libros, sobre ti, sobre el Padre, sobre la muerte. ¿Con qué Eh, quieres cerrar? bueno, yo quisiera cerrar diciendo de que la literatura tiene cierta magia y es que siempre va a significar algo diferente para cada lector. ¿Ya? La literatura tiene esa virtud de transformarse y de comprenderse de mil maneras, dependiendo de quién la lea. ¿Ya? En este proceso que yo he tenido con el libro, me he encontrado con interpretaciones del- de los cuentos, del texto, que en un momento no fue construido así. Entonces, creo que ahí hay algo muy bonito, muy maravilloso para uno resaltar, y es que el lector le va dando la significación que él considera, ¿ya? Entonces, en este sentido, yo creo que invitarlos a que se den la oportunidad de leer el libro y de saber qué le significa para ellos, ¿ya? Esa sería como El, la... li- el libro, ¿dónde se puede conseguir? Eh, bueno, cuéntanos todo, cómo lo podemos adquirir los que lo queremos. Yo ya tengo mi propia copia que me la regaló Harvey. Pero bueno, ¿cómo se consigue el libro? Bueno, hay unas librerías aquí en Armenia, se consigue la librería Libélula, Ujú. en Bogotá en Dushi Books, eh, y a través de la página del Silencio o a través de mi propia red social también. Editorial El Silencio. Editorial El Silencio, sí. Y a través de mi red social también, por Instagram, aparezco como Harvey-Medina, entonces también por allí pueden Listo, conseguir el Harvey. libro. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Es un gusto tenerte aquí. Gracias a Pipe Jurado siempre por estar dándola toda en el Control Master. Pipe, Gracias a ustedes por tan excelente programa. Una feliz noche. hoy una Muchas feliz gracias. noche para todos. Chao. Chao, gracias. Diálogos y Saber es un espacio de apropiación social de conocimiento.